Bienvenidos y bienvenidas a Tenemos que hablar, un espacio para conversaciones complejas, con altura de miras y abierta a todas las voces. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y contrasta tus ideas escuchando a otros y a otras. Bienvenidos a nuestro ya tercer capítulo de Tenemos que hablar, especial constituyente. Les saluda Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile y conductora de este espacio de conversación en el que estamos analizando los aspectos más relevantes de la propuesta de nueva constitución que será votada en el plebiscito del 4 de septiembre. Queremos cruzar distintas miradas, desde el apruebo, desde el rechazo, para tener esta conversación que mezcle y que conversen y que se escuchen estas miradas también distintas. Nuevamente me acompaña Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social. Muy bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estuvo la semana? Muchas gracias, Vale. Muy bien. Está muy intenso, ya quedan poquitos días. Y aprovecho de saludar aquí a Rodrigo. Un gusto verte nuevamente. También eso, bueno, ya nos introdujo Rodrigo Mayorga de Momento Constituyente. Muy bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Valentina. Hola, Alejandro. Ansioso, sin duda. Pero genial vernos una semana más acá, ya los echaba de menos tanto tiempo. Sí, ya nos quedan pocos días para el plebiscito. En nuestro capítulo hemos estado abordando distintas temáticas relevantes. Hay mucho más de lo que hablar. Sabemos que acá no podemos abordar todo, pero tuvimos nuestro primer capítulo que se trató de sistema político y la semana pasada estuvimos abordando derechos sociales, donde seguro nos quedaron muchas cosas que hablar pendientes, muchos temas que no pudimos abordar, pero al menos estos grandes paraguas. Y estuvimos también preguntándole a nuestros auditores y auditoras una encuesta a través de Spotify. Cuando la gente escuchaba este capítulo, ahí salía en el capítulo pasado, la pregunta: ¿qué derechos sociales crees que debe ser prioridad en la implementación de la nueva Constitución? Ante la pregunta ¿qué derechos sociales deben ser prioridad en la implementación de una nueva Constitución?, nuestros auditores y auditoras respondieron lo siguiente. Con una participación de 125 personas, el 30% eligió educación, otro 30% seleccionó la opción salud y el 22% eligió la opción seguridad social. Comenta usando el hashtag Tenemos que hablar. Queremos invitar a todos quienes nos escuchan a seguir participando en nuestro programa en las redes sociales usando el hashtag Tenemos que hablar y a conversar sobre la pregunta de la semana que está directamente relacionada con el tema de este capítulo. Así que cada vez que las personas escuchan nuestro capítulo en Spotify va acompañada una pregunta donde también queremos saber su opinión. En este caso, la pregunta será sobre plurinacionalidad y cómo esta aporta a la convivencia entre las distintas naciones que hay en el país. ¿Qué te preocupa y qué te tranquiliza de la propuesta de la nueva Constitución? ¿Todavía no decides tu voto? Envía hola al +569 9967 8221 y aclara tus dudas con el Constitubot, el chatbot de WhatsApp de Tenemos que hablar de Chile. Ya estamos a solo una semana. Increíble que ya en este proceso largo en que se corrieron las fechas, que tuvimos de todo, estamos a una semana del plebiscito de salida que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre. Más de 15 millones de chilenos y chilenas tendrán la posibilidad, al menos, y esperamos que asistan así a las urnas a votar, a marcar su apruebo o su rechazo al texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional. Junto al equipo de Tenemos que hablar de Chile, hemos preparado una síntesis sobre uno de los temas medulares de este debate, es decir, la plurinacionalidad. ¿Qué propone el texto sobre plurinacionalidad? ¿Qué establece la propuesta de nueva Constitución sobre plurinacionalidad? Seleccionamos los artículos más relevantes y sintetizamos el lenguaje de las normas para ayudarte a comprender su contenido, procurando ser fiel a su sentido original. Veamos. La propuesta de nueva Constitución define al Estado de Chile como plurinacional e intercultural. El texto reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado, agregando que este último debe garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales y la participación en el poder de los distintos pueblos y naciones indígenas. A estos, el texto les reconoce, entre otros, derechos a la autonomía, al autogobierno y a su propia cultura y patrimonio, al reconocimiento de sus tierras, recursos, instituciones y jurisdicciones, y a participar de la vida política, económica, social y cultural del Estado. Además, el proyecto define al Estado de Chile como plurilingüe, señalando que el castellano es su idioma oficial y que los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena.
¿Tienen los pueblos indígenas derecho a ser consultados? Así es, la propuesta les reconoce el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afecten. Además, en el contexto de la participación en las entidades territoriales del Estado regional, el texto señala que los pueblos indígenas deben ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en el proyecto de Constitución. ¿Y qué se señala sobre los territorios indígenas? La propuesta crea autonomías territoriales indígenas, las cuales son entidades territoriales con personalidad jurídica y patrimonio propio, donde los pueblos indígenas ejercen derecho de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. De acuerdo al texto, será la ley, es decir, el Poder Legislativo, la que se encargue de establecer un procedimiento para la creación de estas autonomías territoriales indígenas, a través de un proceso de participación y consulta previa, el que siempre se iniciará a solicitud de los pueblos indígenas interesados. Además, la ley deberá establecer las competencias de las autonomías territoriales indígenas, las que, junto con el financiamiento asociado, deberán ser adecuadas para el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Existen reglas de representación política de los pueblos indígenas? Así es. La propuesta señala que en el Congreso de Diputadas y Diputados existirán escaños reservados para pueblos indígenas elegidos en un distrito único nacional. Su número será definido en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país y se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso. Además, el texto señala que la ley deberá regular la integración de escaños reservados en la Cámara de las Regiones. ¿Y qué se establece en relación a los sistemas de justicia? La propuesta reconoce los sistemas jurídicos de pueblos indígenas, los que coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia y deberán respetar los derechos fundamentales. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Las reclamaciones presentadas en contra de las decisiones de la justicia indígena serán resueltas por la Corte Suprema. Además, el texto establece que 2 de los 17 integrantes del Consejo de la Justicia, órgano encargado, entre otras cosas, de nombrar y evaluar a todos los jueces y juezas, serán elegidos por los pueblos indígenas. ¿Y qué se establece sobre la restitución de tierras a pueblos indígenas? Las normas transitorias del proyecto señalan que, en caso de ser aprobada la nueva Constitución y durante su primer año de vigencia, el presidente de la República convocará una comisión territorial indígena que determinará los catastros, elaborará planes y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas para la regularización, reparación y restitución de sus tierras. El texto establece que esta comisión tendrá representantes de todos los pueblos indígenas, representantes del Estado y personas de reconocida idoneidad nombradas por el presidente de la República y que funcionará durante 4 años, prorrogables por otros 2 más. Bueno, aquí estamos cruzando estas distintas miradas, trayendo distintas miradas a la mesa, pero para que también se encuentren puntos en común, diferencias. Conversando acá con Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente, y Alejandro Fernández de la Fundación Pacto Social. Luego de haber escuchado este resumen, ya estamos listos para entrar en materia, como decíamos, en este capítulo sobre plurinacionalidad, luego de ya haber abordado sistema político y derechos sociales. Nuevamente los invitamos a revisar siempre el texto original en caso de dudas, a buscar diferentes fuentes de información para hacerse una idea del contenido de la propuesta para evitar fake news, desinformación y cuestionarnos los propios sesgos naturales que también tenemos. Dicho esto, ya pasemos a las preguntas. Como siempre, damos un espacio para hablar de tranquilidad y preocupación de parte de nuestros panelistas. Yo creo que son sentimientos que todos tenemos respecto de la discusión. Como decíamos, estamos a una semana y hay cosas que efectivamente uno dice, bueno, esto me gusta, me parece bien o me genera tranquilidad. Hay otras cosas que nos preocupan. Es un texto complejo que se puede mirar desde distintos espacios también, jurídicos, políticos, económicos, burocráticos. Así que acá intentamos rescatar brevemente, al menos en nuestros panelistas, qué les preocupa y qué les da tranquilidad. Vamos a partir primero con qué les da tranquilidad a ambos. A ver si el capítulo pasado partimos harto con Alejandro, partimos con Rodrigo. ¿Qué te genera tranquilidad sobre plurinacionalidad en la propuesta de nueva Constitución? Yo diría que hay 2 temas que me dan tranquilidad, uno más general y uno más específico. En términos generales, creo que primero era muy importante el reconocimiento de la plurinacionalidad, entendida siempre como la coexistencia de diversos grupos de pertenencia cultural nacional dentro de un Estado unitario. Y creo que felizmente eso está
requete contra repetido, o sea, hay normas en todos lados como tratando de asegurar, a veces uno dice incluso demasiadas, como dejando muy claro que no hay posibilidades constitucionalmente hablando de separación o de que se rompa esa idea unitaria. Yo siempre digo además, bueno, cuando hay separaciones nadie la hace con constitución en la mano, se hacen de otra forma en la historia, pero creo que eso era bien importante. Y también creo que es bien importante que el reconocimiento a los pueblos originarios es bien sustantivo, o sea, no es un reconocimiento únicamente de decir un artículo que dice se reconocen constitucionalmente y ahí se acabó, sino que, lo mencionaba bien el resumen, hay reconocimientos de temas, bueno, de tradiciones jurídicas, hay reconocimiento de temas de autonomía para toma de decisiones dentro de los marcos que supone la ley, escaños reservados, que sigue bastante el convenio 169 o responde a eso, se puede responder de distintas formas, pero... Y eso, bueno, plurilingüismo, que es algo que se ha comentado poco. Rodrigo, sí, brevemente puedes explicar que el convenio 169 para dar alguna... Sí, lo que pasa es que el convenio 169 es un convenio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver justamente con los pueblos originarios a lo largo del mundo y la forma en cómo, sobre todo después de la revitalización de movimientos de pueblos originarios en la década del 90, en los 500 años del descubrimiento de América, se empieza a levantar muchas demandas propias de estos pueblos que habían sido subsumidas previamente en los movimientos campesinos y otro tipo de movimientos. Entonces, Chile firma ese convenio, el 169, el año 2008 y se promulga el año 2009. Y es el convenio, por ejemplo, que establece la obligación de una consulta indígena, de hacer participar a estos pueblos en decisiones legislativas que ¿cómo se llama?, que les competan o que los afecten. Entonces creo que en ese sentido me parece importante porque parte de ese convenio en la práctica no se estaba cumpliendo y por otro lado porque creo también que contrario a lo que alguna gente ha sostenido, siento yo que esto también ayuda a debilitar a los grupos más separatistas, porque finalmente muchos de estos grupos separatistas que no se van a calmar con esto, ni de hecho, lo que critican esto fuertemente, pueden encontrar en una situación de todo o nada, es mucho más factible que encuentren apoyo en grupos moderados. Y creo que esto abre esos caminos para que esos grupos moderados puedan tomar y decir, ok, esta es una forma de poder convivir, coexistir, pero de una forma que nos reconozca. Y lo último, así bien breve, porque seguramente va a salir después, y lo voy a retomar cuando diga las cosas que no me tranquilizan, pero sí creo que es súper importante el artículo 112. El artículo 112 es el artículo que habla sobre cómo se llama, sobre los temas penales, no en el tema indígena, sino que en los temas penales, y que plantea esto de que ninguna persona puede ser condenada por acciones que no constituyan delito en la legislación, ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por la ley, que la ley no puede establecer penas sin que la conducta esté descrita de forma clara. Creo que esa es una norma muy importante, sobre todo por las preocupaciones que han surgido ante el pluralismo jurídico, que llegan a aberraciones como decir, claro, que si uno choca a una aymara y lo juzga un tribunal aymara, uno va a ser el culpable. Yo siempre digo, es el que choque por detrás del culpable. Pero creo que sí ayudan a la tranquilidad de eso, de dar ciertas certezas, de decir, ok, estos temas se ven a nivel de la legislación, no a nivel de los tribunales, porque creo que hay harto desconocimiento. Uno mismo yo creo que he aprendido mucho de estos temas en el proceso. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí vemos algunas cosas, bueno, de estándares internacionales que te tranquilizan e incluso como que trae ese nivel de discusiones dentro de los pueblos originarios. Alejandro, ¿qué te tranquiliza? A esta altura es difícil estar tranquilo. A una semana. Sí, la ansiedad está a la base. Sí, pero... de tranquilidad vengo poco, pero a ver, después quizás hay que desarrollar más lo que me preocupa, pero creo que una de las cosas que me parecen en buena línea, al menos, que tienen que ver con las normas que van más en el sentido de incorporación en el sistema político, en las instituciones, ¿sabes? Como, más bien como sumar, incluir a muchos a los pueblos originarios y a otro tipo de grupos que efectivamente han tenido escasa participación en la toma de decisiones, en la elite política, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, el tema de los escaños reservados me parece que va en una buena línea. Yo sí creo que la forma que está formulado creo que genera una excesiva sobrerepresentación, y eso se puede revisar, pero al menos me parece en una buena línea. En términos más como políticos, si uno quiere, y también a propósito de la discusión en la convención, me parece bueno que al menos haya consenso sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, que eso no existía hace unos años. Y también quiero tener la esperanza respecto a lo que decía Rodrigo, de que
podría permitir eventualmente, claro, aislar a grupos más radicales en ese sentido, dado que uno los incorporó. Y fue la razón por la cual yo estaba de acuerdo con los escaños reservados de la convención, era justamente decir, mejor sumar, ¿no es cierto?, a esta discusión, a este futuro, a estas instituciones que queremos desarrollar para el futuro y no dejarlos fuera. Sin embargo, claro, la realidad me ha hecho ir perdiendo un poco de fe en eso, pero creo que en cierta forma puede dar tranquilidad. Perfecto. Y entonces pasemos a qué les preocupa, Rodrigo, ¿qué te preocupa de esta propuesta? Yo creo que en este capítulo el pasado discutimos harto y creo que aquí vamos a encontrar algunos puntos, a lo mejor más adelante después Alejandro me dice nada que ver, eso no me preocupa a mí. Pero yo de nuevo hay dos cosas. Una tiene que ver, por supuesto, con lo que no quedó, con los temas que se podrían haber desarrollado más. Que por supuesto yo creo que ha sido una de las grandes discusiones. Sabemos que hay temas que quedaron a la discusión posterior, a la ley, en el pluralismo jurídico, en las autonomías territoriales indígenas. Yo creo que están los marcos para efectos de que no, como te decía, el tema de lo penal, por ejemplo. Yo creo que en el tema de lo penal es súper importante que esté esa norma, porque me tranquiliza y dice, perfecto, no vamos a tener una situación de sistemas prácticamente legislativos distintos. Pero sí creo que quedan interrogantes. El otro día en una actividad, hace ya como 2 semanas, con Antonia Rivas, que fue asesora de Tiare Aguilera ella un poco también comentábamos eso. Ella decía, claro, justamente por estas dinámicas políticas de los 2/3 hubo un montón, o sea, ya fue muy difícil lograr instalar una serie de estos puntos y mucho más difícil avanzar en otros. Entonces creo que eso es algo que por supuesto me habría gustado que quedara más. Entiendo el porqué, entiendo políticamente, como hablábamos el capítulo pasado, por qué eso no se pudo, pero obviamente creo que habría sido un tema relevante. Y lo otro que me preocupa, y aquí digo que, de nuevo estoy interpretando a Alejandro, pero que hay coincidencia. A mí me parecen excelentes los escaños reservados, creo que es parte básica de un Estado plurinacional, porque en el fondo hay una garantía de decir estas otras naciones tienen un espacio asegurado en la discusión, que no han tenido nunca en la historia de Chile por razones de exclusión y estructurales. Y me parece, por un lado, bien la lógica de la proporcionalidad, es decir, que busquemos una lógica proporcional para justamente evitar la sobrerepresentación. Ahora, creo que ahí, en la bajada a nivel del sistema electoral, hay un tema que para mí es súper importante y que para mí fue una crítica en cómo se hizo en la convención, que es que o la proporción se hace en base al padrón electoral, o si se hace en base a la población, se mandata que voten en ese padrón. Porque, y lo digo aquí, y aquí lo conecto con dos cosas, porque con lo mismo de los temas que quedaron abiertos. Porque a veces, claro, se dice, no, porque que esto quedó abierto es peligroso porque puede pasar cualquier cosa. Y como decíamos la vez pasada con la salud, también puede pasar lo contrario. Puede pasar que el quedar abierto, muchas de estas cosas después se bloqueen de alguna forma y volvamos a una situación similar. Pasa lo mismo con este tema del ¿cómo se llama? Del padrón y de la forma en cómo se calculan los escaños reservados. Que vimos que efectivamente algunos pueblos quedaron subrepresentados, como el pueblo mapuche, otros quedaron sobrerepresentados, hubo varias diferencias ahí, pero finalmente eso abrió un flanco que generó una discusión sobre la legitimidad de esos representantes. Y creo justamente que estamos tratando de buscar no solo darle el espacio, sino que la legitimidad. Entonces creo que la forma en que yo como digo ahí, o el cálculo se hace por la gente inscrita efectivamente en el padrón y esa gente vota en ese padrón y no en otro, o se busca una forma que permita garantizar eso. Ahí me permito meter la cuchara. Yo creo que el sistema electoral tiene varios desafíos de desconfianza de las personas. Ya cuesta explicar el sistema de Honda, el sistema de arrastre, si significa que es un arrastre, por qué es bueno que exista eso, por qué la norma lo permite. Y aquí le sumamos al menos más pelo a la sopa. Claro. Discutir si es técnicamente bueno, malo, teóricamente bueno, pero además vamos a tener un desafío adicional de explicarle a la ciudadanía. E incluso, como para sacar por ejemplo, el hecho que en la convención uno tuviera que pedir el voto indígena, eso generaba, por ejemplo, que si uno no sabía, que hay mucha gente que no tenía por qué saber, no lo pedía y no lo recibía. Entonces, ese tipo de cosas que estamos de acuerdo, no son para la política pública, para los sistemas, para la ley, pero creo yo que es algo que me preocupa que se trabaje muy bien. Perfecto. Alejandro, ¿tu turno de qué te preocupa al respecto? Bueno, primero, muy de acuerdo con el último punto que hizo Rodrigo, era parte de mis comentarios, así que me ahorro ese desarrollo.
Yo sí quiero hacer una distinción porque a veces se habla de inconsistencia y coherencia en las personas del rechazo cuando critican si tiene mucha o poca regulación. Y a veces efectivamente se puede ocupar tramposamente. Pero yo creo que es bien importante distinguir que una cosa respecto a los derechos sociales, que yo creo que de verdad eso se pueden establecer en términos robustos pero acotados para que la política pública los precise. Otra cosa muy distinta, en cambio, es respecto a los tradicionales poderes del Estado, donde tenemos que, a través de la Constitución, limitar muy bien su competencia, ¿cierto? Porque solamente puede hacer lo que la Constitución le permita. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es bueno que quede más preciso. Obviamente, igual siempre hay cosas para leyes posteriores, pero creo que es relevante, sobre todo pensando en proteger las libertades y derechos de las personas. Yo primero... Bueno, otro día estuve con Tere Aguilera, que también en un debate. La conocí en Rapa Nui, además, antes teníamos muy buena onda, gran persona. Mira, mi primer punto es que creo que faltó como una reflexión mayor respecto a si éramos plurinacionales o no, y respecto a si todos esos pueblos indígenas lo eran naciones indígenas. Yo creo que, de hecho, yo ahí me inclino y quizás mucha gente que está en el rechazo hoy día está de desacuerdo conmigo, pero yo creo, por ejemplo, que respecto a los Rapa Nui, es mucho más, digamos, pertinente al menos, o está más cercano a lo que uno podría tener por una nación, en términos del territorio, de una lengua, historias. Hay muchos elementos que, por eso la tía no debatimos nada, porque me encuentro toda la razón. En cambio, respecto al resto de los pueblos indígenas, que incluso se enumeran 10 más, y muchos ni siquiera, yo en todas las veces que tengo conversatorios, nadie ha sido capaz de enumerar los 11 que aparecen como pueblos o naciones indígenas. Me parece que es mucho más discutible si cumplía o no con esas condiciones. Entonces, yo creo que la plurinacionalidad como tal faltó una mayor reflexión. Se asumió inmediatamente. Entraron plurinacionalidad, vamos para adelante. Y creo que eso daba para una mayor discusión. Porque se suele decir, no, es que Bolivia lo hace así, que Ecuador o Canadá, no sé qué, respecto a otros temas, y somos distintos, tenemos nuestra propia identidad, y las instituciones creo que no tienen que imponerse desde arriba como un diseño así entre un grupo de personas como ingeniería constitucional, sino más bien a partir de la realidad, ¿cierto?, de la sociedad, de la comunidad. Uno va generando instituciones, obviamente, también para poder modificar ciertos comportamientos, pero a partir de una realidad. Y yo creo que parte del problema, de hecho, que ha tenido la aprobación del proyecto tiene que ver con eso, como con muchas instituciones que no hacen sentido a las personas. Y por ejemplo, en ese sentido, como digo, por ejemplo, en Bolivia tiene un gran porcentaje de personas indígenas. En el caso chileno hay también un poco más de como un 12%, si no me equivoco. 5, claro, sí. Gran parte, la mayoría del pueblo mapuche, ¿cierto? Pero gran parte de los chilenos tenemos sangre americana. De hecho, el 80%, según un estudio que vi una vez de una universidad, por lo tanto, es como más una diferencia de grado que de como en caso, no, diferencia de Canadá, que es como el gringo, por decir así, y el indígena como dos digamos, personas muy, muy separadas. Y respecto a lo específico, me parece que genera un problema también, es que muchas de las normas de tema plurinacional lo hace mirando principalmente al pueblo mapuche, pero no asumiendo que hay otros pueblos que no tienen las mismas realidades. Lo digo, por ejemplo, la restitución de tierras como mecanismo preferente de reparación. Creo que evidentemente la restitución de tierras es un tema que hay que abordarlo políticamente, ¿cierto?, en la zona de la macrozona sur, ¿cierto? Pero ¿por qué generar ahora, abrir esa puerta, digamos, esa expectativa respecto a pueblos que jamás han tenido ni esa demanda ni corresponde necesariamente? Y ahí tenéis, no sé, los Licanantay, los Aymaras, Collas, Segnam, Yaganes, y en ese sentido creo que puede abrir más conflictos que acotarlos, como debiera ser. La autonomía territorial indígena, yo creo que es cierto lo que dices tú, Rodrigo, respecto a que se habla de Estado unitario, único, indivisible, pero hay tensiones evidentes. O sea, yo creo que el tema del autogobierno y los sistemas de justicia dejan abiertas muchas dudas, de poder ir al punto específico que decías tú. El tema del consentimiento indígena, también creo que esa norma que se ha discutido harto, yo no soy de los que interpretan el sentido más amplio posible esa norma, pero evidentemente una cosa es la consulta indígena, ¿cierto? Y otra cosa distinta es consulta y consentimiento libre, previo, informado, porque eso produce en cierta forma una posibilidad de veto. Pueden haber decisiones del gobierno regional o del gobierno a nivel nacional, presidente, que porque además es súper amplio como quedó redactado, ¿cierto? Cualquier materia o asunto que pueda afectar los derechos reconocidos en la Constitución, es muy fácil que se interprete de una forma que haga que muchas medidas tengan que pasar por ese consentimiento indígena, lo cual creo que da un nivel de autonomía muy grande. De hecho, yo no conozco al menos otras experiencias como de ese nivel, de ese tipo de norma. Y también otra cosa que lo comentaba antes, que tiene que ver con los derechos exclusivos para los pueblos indígenas. Me parece que muchos son pertinentes. Por ejemplo, cuando uno discute sobre el tema de restitución de tierra, es pertinente al menos respecto a ciertos pueblos, pero
otros no. Por ejemplo, lo que decíamos en el capítulo anterior respecto a educación. ¿Por qué solamente a los pueblos indígenas se les permite crear establecimientos educacionales o se establece al menos expresamente y no se hace eso mismo respecto al resto de la población? A mí me parece que como que es súper arbitrario y eso también genera nuevamente un rechazo hacia las normas porque dice, ¿por qué? No se justifica bien eso. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que comparado con el capítulo pasado, donde sabemos que derechos sociales es un paraguas que incluye muchas cosas, que a veces la plurinacionalidad se tiende a entender como estas normas sin necesariamente meternos en la diversidad de cosmovisiones, de tradiciones y cómo implica las distintas implementaciones de estas normas, si es que se aprueban. Ahí otro mundo para seguir conversando. Oye tú, ¿estás contra el tiempo y quieres informarte sobre la propuesta de la nueva Constitución? El equipo de Tenemos que hablar de Chile hizo un resumen de la propuesta final de nueva Constitución, con una selección de las principales normas propuestas por la Convención Constitucional. Visita www.tenemosquehablardechile.cl y encuéntralo en la sección Proceso Constituyente. Vamos ahora con las preguntas cruzadas. Le ofrecemos un espacio acá a nuestros panelistas, que usted no lo ven acá, pero están con su propuesta de nueva Constitución al lado, subrayada con post-it muy, muy mateos. Y bueno, no solo estudiosos del texto, sino también bien presentes en el debate público, han estado en distintos lugares, los medios, las redes sociales, así que también han estado escuchando qué hay en el debate público del otro lado, que los cuestionamientos cruzados, así que les ofrecemos este espacio para ver si hay alguna pregunta que quieran expresarle al otro, algún cuestionamiento, algo que hayamos hablado ahora, o fuera de este espacio también que quisieran preguntarle. Rodrigo, tu turno primero de preguntar a Alejandro. Sí, son dos temas que me dan vuelta. Aquí no somos voceros, pero como temas que se han repetido y uno lo sacaste. Entonces, uno tiene que ver con esta discusión o esta suerte de rechazo, por usar una palabra que no hemos escuchado en estos días, al tema al concepto de plurinacional. Porque, y tú lo mencionabas hace un rato, como si son o no nación, como que... y esta discusión del mestizaje que yo he visto mucho, como esto de decir, claro, todos somos, hay un 80% que es mestizo, y efectivamente lo hay, y ese 80% somos miembros de una comunidad nacional que es la comunidad chilena. No somos españoles en ese sentido, somos una comunidad específica. Entonces, me enreda a veces como esa negación de la posibilidad de ese reconocimiento nacional de otros grupos. Como yo he escuchado mucho esto, pero ¿por qué plurinacional y no multicultural? He escuchado mucho esto, pero si todos vamos por la roja, como que no sé muy bien de dónde viene ese cuestionamiento y más, o si es solamente un tema más electoral. Y lo otro, como solo va a este problema. Era una, pero... Ay, perdón. No, por favor, Rodrigo. No, es que no es la pregunta como es sí o no la que hiciste. No, la otra es sí o no, la otra es súper simple, pero me tengo la duda siguiente con el tema de la educación, lo conversamos la vez pasada y no lo cerramos eso. En el fondo, ¿por qué, si dentro de la convención los distintos grupos tuvieron esa posibilidad, y en el caso específico de la escuela, el mundo indígena aceptó que sus escuelas puedan tener ese derecho, limitándose a los fines y principios, y el mundo más hacia la derecha lo rechazó en el caso de los particulares subvencionados? Tengo una duda ahí en el fondo, de nuevo, ¿cuál es un derecho, es un privilegio, porque también lo he escuchado mucho? Y siento que formó parte del proceso político y de las opciones políticas de los actores dentro de eso. Perdón por la desobediencia. Ya. Después me toca a mí la pregunta, sí. ¿Cierto? Sí, respecto al rechazo a la plurinacionalidad, que es un poco el punto que tú hacías ahí. A ver, yo creo que claramente el reconocimiento, yo estoy efectivamente de los que decimos, claro, tiene que haber reconocimiento de la multiculturalidad o interculturalidad. Pero pasa lo que decía antes, yo creo que estos conceptos, estas definiciones tienen que ver con la propia identidad que hemos ido creando, ¿eh? Y en ese sentido, más allá incluso del análisis que puede hacer un antropólogo, por decir así, desde la academia, uno dice, ya, pero ¿qué sentimos? ¿Somos una nación? ¿Somos varias naciones? Y yo creo que claramente, al menos y en el sentido político y simbólico de la Constitución, también importa, ¿cierto? Y en ese sentido, si la mayoría se siente
somos una nación, hace ruido, ¿cierto? Genera tensión esta noción de muchas naciones. Y de hecho, no sé si vieron hace poco una encuesta del CEP que salía, se le consultó en particular al pueblo mapuche, pero que es mayoritariamente, ¿cierto? El grupo más importante de los pueblos originarios en cantidad. Y muy poco porcentaje, no me acuerdo, era muy bajo el que estaba de acuerdo con la plurinacionalidad. O sea, incluso uno diría que ahí también demuestra que pareciera que los escaños reservados que participaban en la convención no necesariamente fueron muy representativos de los pueblos originarios. Entonces, como digo, a mí me pasa, por ahí van mis comentarios, por eso yo creo que se puede separar el tema del reconocimiento y sin embargo igual tener normas jurídicas específicas considerando igual esa interculturalidad. O sea, tampoco tiene que ser una palabra al aire, ¿cierto? Sino que también puede tener consecuencias específicas, pero manteniendo esa noción de una nación con distintas culturas, etcétera. Respecto a la educación, bueno, primero para el último programa voy a buscar bien esa discusión de los particulares subvencionados, que la ha usado con mucha habilidad, porque yo, por ejemplo, sé que hubo normas específicas e iniciativas populares de normas que presentaron para asegurar incluso el financiamiento expresamente de los particulares subvencionados, o asegurar el reconocimiento, garantizarlo, que se rechazaron y que sí fueron apoyados por Chile Vamos, y quiero averiguar bien ese punto. Y sin embargo, claro, o sea, es que para entender ese punto tuyo tengo que entender esa discusión, así que lo voy a dejar pendiente. Prefiero responderte de forma bien informada, seria. Y respecto al punto que yo te quería hacer, es cierto lo que dices tú respecto a las normas del debido proceso, ¿cierto? Y respecto en particular, tú lo decías que al tema de los delitos, ¿cierto? Que si uno ve las garantías del debido proceso, tiene que haber un delito que esté previamente en la ley, ¿cierto? Incluso no puede operar con efecto retroactivo, ¿cierto? Una pena nueva explica el principio pro reo. O sea, de hecho, más bien cuando es una sanción más alta, no puede aplicarse al reo, a la persona que está siendo imputada, en el caso contrario sí. Pero sin embargo, si uno aplica estrictamente los derechos del debido proceso, a mi juicio, y ahí quiero saber tu opinión, en general los sistemas de justicia indígena no calzan, o sea, porque exigen un juez independiente, imparcial, que tampoco te lo garantiza el sistema indígena. De hecho, hace pocos días escuchaba incluso una persona que estaba a favor del sistema indígena del pueblo mapuche, que le preguntaban quién podría ser la autoridad indígena que resuelva. Entre otras dijo un lonco, dijo otras posibilidades, y después le dijeron, ¿y cuál es la autoridad política? También el lonco. O sea, no solamente afecta como normas mínimas del debido proceso, que ya es muy grave, sino que incluso podría afectar la separación de poderes. Entonces, a mí me parece que igual entra en un plano súper discutible, porque además están en el mismo nivel constitucional. O sea, se puede discutir igual si las materias penales quedan o no expresamente excluidas, porque todos los temas de justicia indígena creo que entran en tensión con los derechos del debido proceso. Y en ese sentido, igual creo que ese espacio de ambigüedad, yo en general igual tiendo a no dar ejemplo del tema penal, porque igual me parece demasiado absurdo que se permitiera, pero como digo, incluso en otro tipo de situaciones de cualquier índole, creo que se puede afectar esas normas de debido proceso, y por eso también me parece que la voluntariedad era muy irrelevante. O sea, que uno pueda voluntariamente usar o no ese sistema y no que se le imponga porque el Sistema Nacional de Justicia o el actual Poder Judicial ofrece más garantías con todos los problemas que podemos decir. Entonces ahí me interesa bien cómo lo ves tú. Súper. Sí, bueno, lo primero, genial lo de educación, no es que lo use con habilidad, te lo juro que lo he preguntado en todos lados y nadie me ha podido dar la respuesta del sentido. Y es una norma algo que me indigna, pero bueno. Y con respecto a lo otro, bueno, de nuevo, vamos a estar con hartas concordancias. Yo ahí tú como abogado sabes bastante más que yo, entonces no me voy a andar carrileando ni mucho menos. Ahora, yo pensaría, y podéis corregirme ahí después, pero en el fondo que la tradición o los usos y costumbres que se reconocen como parte de esto en los tribunales indígenas y que no están reconocidos textualmente en esa lógica, ahí mandarían las normas del debido proceso. No lo sé, ahí yo creo que si lo que se solicita, por ejemplo, constitucionalmente, si esa norma está, la del juez independiente, por ejemplo, es algo que se tiene que garantizar. Y en el fondo ahí, como tú bien dices también, son distintos los casos en los distintos pueblos y tenemos acá siempre en el pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Ahora, por lo mismo, yo también valoro mucho que dentro del famoso acuerdo del apruebo que hubo hace algunas semanas, uno de los temas que se incluía como una reforma constitucional era justamente algunos de estos límites que, como decíamos hace un rato, no quedaron. Que el límite como de ¿cómo se llama? De lo penal, estaba ahí también, no sé si es la voluntariedad, pero estaba también ya, bacán. Sí. Y el de
que era solo entre personas de un mismo Exacto. pueblo. Exactamente. Entonces, yo eso lo valoro mucho porque, como te digo, creo que, y ahí comparto esto que decíamos de la interpretación de Antonia Rivas, que yo creo que muchas de estas cosas no quedaron finalmente porque ni para un lado ni para el otro. O sea, es interesante porque son cosas que no quedaron, ¿no? Como decís tú, se rechazó la prohibición expresa de que estuviera, ¿cómo se llama?, lo penal, pero también me acuerdo que se rechazaron normas que decían como que a los pueblos indígenas tenían que tener sanciones distintas a la cárcel, y todo eso se fue rechazando y no fue quedando. Entonces, ahí yo creo que hay una parte que llenar, justamente y por certeza y tranquilidad. Yo también creo que y lo mismo decía con lo de lo penal, más allá de que uno pueda decir, ok, esto está establecido, el tema de los delitos, el tema de las penas, el tema, etcétera, creo que da una tranquilidad específica. Ahora, solamente como última cosa, también me pasa a veces que siento que hay mucha gente que le tiene miedo como no digo sea tu caso para nada, pero solo a los heces indígenas, como porque son indígenas, que es como esta lógica de van a fallar en contra mía porque yo no soy indígena. Y también creo que dice harto de estos temas de las naciones y las confianzas, porque claro, uno podría decir, pucha, ¿qué le pasa a un indígena con eso al revés? Como este juez va a fallar contra mí porque soy chileno. Ahora eso da para una conversa mucho más larga, antropológica, sin duda. Pero sí, eso. Sí, me acordaba de no me puedo acordar qué pueblo era, pero que al inicio de la convención uno de los representantes electos decía, bueno, pero en mi cultura, que era uno de los pueblos del norte, creo como la paridad es importante, entonces debiéramos turnarnos el hombre y la mujer de mi lista, claro. Y para el resto todos como enterándonos que para este pueblo era importante la paridad porque sabemos poco del pueblo indígena y quizá solo un poco más del pueblo mapuche, pero hay tantas otras como visiones que al integrarlas en el sistema político obviamente salen tensiones. Tenemos algunas preguntas del público, como siempre los invitamos a participar de este espacio, a ir enviándonos preguntas, comentarios en las redes sociales aquí de las tres organizaciones, nuestros inbox siempre abiertos para reflejar sus dudas también. Queremos que esta conversación refleje esas dudas que de verdad están en la ciudadanía, no solo que sea una conversación técnica, entretenida, teóricamente interesante entre nosotros. Y ahí alguna de las preguntas es, ¿por qué se dice que Chile sigue siendo un Estado unitario si habrán distintas naciones? ¿Es efectivamente una propuesta que propone un Estado unitario o no es tan así? Bueno, ¿parto yo? ¿Tú cómo queráis? Ya. Yo puedo estar de acuerdo con la pregunta, con el cuestionamiento. Claro, primero, una cosa del Estado unitario que tiene que ver, ¿cierto?, sobre todo con la distribución del poder a nivel territorial, ¿cierto? Y así uno tiene el Estado, hoy día tienes modelos mucho más regionales, federales, ¿cierto? Tener distintas lógicas. Y aquí se quiso especificar la lógica unitaria porque, claro, hoy día se asocia Estado y Nación a lo mismo, ¿cierto? Y de hecho hay una concepción que existe y que es la tradición en Chile, pero puede estar disociada, ¿cierto? Podemos tener un Estado pero varias naciones. Es súper, voy a dejarlo a simple porque en realidad es súper leguleya mi forma de plantearlo. Yo creo que hay tensiones, ¿ah? Sí, importante aclarar, y aquí me gusta la honestidad siempre intelectual. No es una nación u otra. De hecho, las normas sobre la nacionalidad y ciudadanía establecen que se puede, en el carnet de identidad o el documento que corresponda, poner, además de la nación chilena, la nación indígena. Entonces, eso igual es importante tenerlo claro. No son incompatibles. Yo creo que los problemas se pueden generar más allá de la plurinacionalidad en términos amplios, que yo creo que no afectarían en principio al Estado unitario. Yo creo que sí el tema de la autonomía territorial indígena me parece que sí entran en tensión claramente. O sea, creo que... Porque además esto nuevamente hay que vincularlo a los contextos sociales y políticos. Y cuando tiene hoy día una situación como las que vemos en la Araucanía, donde ni siquiera la ministra de Interior puede entrar, no digo obviamente que se amparen en un texto legal para que no le disparen, digamos, no dejen entrar, pero obviamente hay unas demandas ahí como de una autonomía más fuerte. Hay problemas donde hoy día digamos, el Estado no está ingresando, las policías no ingresan, incluso una vez no se pudo llevar a cabo una votación en un cierto territorio. Entonces, obviamente que estos cuestionamientos me parecen legítimos respecto a esa tensión de estas autonomías territoriales con amplia autonomía a nivel gobierno, justicia y sobre todo el tema del consentimiento que mencionaba antes. Sí, yo creo que, bueno, primero, como bien dice Alejandro, hay una confusión que ocurre mucho entre esta idea de Estado y nación, entendiendo el Estado como un ente
político. Saca tu lado profesor. Totalmente, político jurídico, y que finalmente monopoliza la violencia legítima, y mientras tanto la nación tiene que ver con una comunidad también de pertenencia cultural, de historia, de costumbre. Y también hay otra cosa que es súper interesante, que es la distinción entre la nación y la nacionalidad, porque la nacionalidad tiene que ver justamente con un vínculo que uno establece con un Estado. Mientras que la nación tiene que ver con esta comunidad. Entonces, por eso es bien importante siempre decir que si bien una persona de un pueblo originario es parte de la nación mapuche, colla, aymara, tiene la nacionalidad chilena, lo que implica que tiene ese vínculo jurídico con el Estado chileno. Y eso también creo que es bien relevante para efectos de entender por qué seguimos hablando de un Estado unitario, esas distinciones. Ahora, yo creo que efectivamente este es un Estado unitario complejo. Es el concepto, no es un Estado unitario simple, y eso ocurre no solo a nivel de las autonomías territoriales, ocurre con las autonomías regionales y las autonomías comunales. No es un Estado federal, porque no están distribuidos los poderes del Estado en estos lugares, no hay poder legislativo en ese sentido, que también fue una discusión. En algún momento se proponían asambleas legislativas regionales y eso era un federalismo escondido, pero sí es ¿cómo se llama?, complejo. Ahora, yo creo que ahí viene de nuevo, hay una pregunta que tiene que ver con la evaluación del momento. Es decir, ¿esto va a contribuir, no va a contribuir, va a separar a los grupos radicales, les va a dar otro espacio? Y creo que eso, si bien la Constitución abre o cierra espacio, depende mucho de la política y depende mucho del conflicto y la ciudadanía en sí misma. De acuerdo. Perdón, Valentina, que quería aclarar un tema de la pregunta, porque en realidad hay una imprecisión en la pregunta que creo que, de hecho, me confundí mientras estaba explicando, porque el texto habla de un territorio único e indivisible, claro, pero unitario no es, porque justamente el Chile hoy día es unitario, que tiene una autoridad política, cierto, principal, que el presidente, que tiene, digamos, amplio poder, digamos, un solo congreso, cierto, para hacer las leyes para todo Chile, etcétera. Y este es un intermedio, ¿cierto? Después tenemos el federal como el otro extremo que decía muy bien Rodrigo, y este Estado regional va a ser una figura como intermedia entre las dos. Entonces, es un Estado regional no unitario, pero que se considera único e indivisible. Y ese único e indivisible es el que entra en tensión con el tema de las naciones. Sí, para aclarar. Yo ahí diría... O sea, de hecho, no habla de unitario en el texto. Claro, sí, digo que en el fondo eso, pero claro, eso pasa hoy día también con los gobiernos regionales, en la medida que tienen autoridades que son electas, cuando tengan bien establecido, o incluso la comuna autónoma que está en la ley desde 1890. Entonces, claro, por eso creo que esto, unitario complejo es como el término que se usa, pero obviamente lo que importa es entender eso. O sea, en este modelo, mientras se le está entregando más autonomía, nos estamos alejando más del polo unitario simple, sin caer todavía al federalismo, porque el federalismo hay una separación de Estado. Entonces ahí sí hay una distinción. Claro, pero ahí, como comentabas, es importante, niveles de autonomía territorial ha habido... Eso. Claro, o sea, más que nos metamos en la discusión conceptual que siempre... Pero lo importante es saber eso, o sea, cuáles son las autonomías que se le entregan, cuáles son los espacios, y por lo mismo cómo hay que cuidarlos también y cómo hay que hacerse cargo de esos espacios. Yo vuelvo ahí a la responsabilidad ciudadana. Perfecto. Bueno, y esta otra también es bien de percepción. ¿Creen que esta propuesta ayudará a resolver la relación del Estado con las primeras naciones? Ahí les pido, porque hemos hablado también, de educación, de pluralismo jurídico. Yo creo que hay ya bastantes desafíos que abordar. De hecho, en pluralismo jurídico no hay normas transitorias, así que también ahí hay otro desafío. Pero también algo que hemos escuchado, o que al menos yo he escuchado algunas dudas, las autonomías territoriales indígenas, que no hemos hablado mucho. Eso implica que va a haber nuevas fronteras comunales, yo voy a pasar a estar en otra comuna, y eso obviamente afecta las relaciones de el Estado, las primeras naciones, el resto de la ciudadanía. Eso, en general, la relación, como que ven que la propuesta, pero sí podemos hacer además un doble clic en las autonomías territoriales. Rodrigo, si puedes partir. Sí, yo creo que lo hemos comentado hoy día, aquí hay mucho de cualquier opción es una apuesta. Si al final aquí todo va a depender de cómo esto se desenvuelva. Lo hemos dicho otras veces, yo creo que una constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida. Sí creo yo que aquí hay dos temas importantes. Uno es que efectivamente, como decíamos hace un rato, hay un reconocimiento sustantivo, y yo creo que efectivamente un reconocimiento sustantivo es relevante en resolver la relación del Estado con las primeras naciones. Creo que esto es un tema no tan antiguo, como digo, tiene que ver mucho con
el resurgimiento de estos movimientos indígenas en los 90, los 500 años del descubrimiento de América. Recién ahí, de hecho la Constitución previa no existe como tema, y no porque no se quisiera solo poner, sino que porque tampoco estaba en el debate público como lo estuvo a partir de los 90. Y bajo esa lógica yo creo que es el camino, o sea, es la dirección. Podemos discutir más, menos, todo, pero creo que es la dirección. Me asusta y me preocupa, y esto va quizás más allá de la propuesta específica, que se ha ido generando este ambiente, lo que en algún momento llamaron contra el indigenismo, como creo que ha habido ahí un tema súper sensible, súper complejo, que hace complejo también el post. Yo siempre digo, me complica cuando pienso por ahora de rechazo los mensajes también que estamos mandando, más allá de que uno no quiera mandarlo, pero digo, entonces ahí tengo unas dudas, pero no son más dudas no es por la propuesta, es porque el ambiente que se ha generado ha sido complejo. Y países específicos a las autonomías territoriales indígenas, yo creo que ahí volvemos a estos temas que decía hace un rato de temas que no quedaron desarrollados todo lo que deberían haber quedado desarrollado. De hecho, no tenemos claridad todavía, en el fondo, a qué nivel. Con las comunas y las regiones tenemos una claridad que viene de antes, de las comunas van dentro de las regiones, territorialmente hablando. Con las autonomías territoriales indígenas no hay esa claridad todavía. Y eso es algo que, de nuevo, entendemos por qué no quedó ahí. Por otro lado, Pero que no es un vacío, sino que está mandata la ley. O sea, lo que pasa es que la ley está mandatada para esta creación, mandata los procesos, mandata a la ley a establecer las atribuciones. No es como que quede al arbitrio de cualquier persona, pero en el fondo no, esas claridades no las tenemos todavía. Y eso, como decía hace un rato, puede preocupar a algunos por el hecho de que se van a pasar para la punta, como dicen, o también al revés, pues, como que al final las autonomías territoriales terminan siendo de adorno. Entonces volvemos ahí al tema de la importancia de la política, de nuestros representantes, de por quienes votemos, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Alejandro? Sí, yo quizás algo comentar al principio respecto a las preocupaciones. Tú lo tocó también en la introducción, el tema de la restitución de tierras, y de cómo está pensado, diseñado el texto, pensando más bien en la problemática de la macrozona sur y no asumiendo que estos efectos se pueden, digamos, aplicar a todos los pueblos o naciones indígenas que reconoce. Entonces, creo que el hecho de que establezca este mecanismo de reparación preferente a la restitución de tierras, creo que puede abrir nuevos conflictos. Eso me parece muy, muy complejo, o sea, porque además hay una expectativa legítima, digamos, para otros pueblos en otras zonas del país. Además, la forma que quedó establecido esto de la restitución de tierra obviamente abre espacio para expropiación. Evidentemente, esto no es como campaña del terror, pues obviamente sí hay que de hecho, la misma norma de restitución de tierras dice que esto es de carácter de utilidad pública e interés nacional, que es la causal que tiene que justificar la ley. Por lo tanto, ya se hace cargo de ese tema. Y eso nos lleva al derecho de propiedad, donde también hay dudas respecto al tema del justo precio. Entonces hay una cadena ahí de riesgos que a mí me parece que preocupan y que pueden generar efectivamente conflictos. Yo diría que, y en ese sentido, como digo, a mí me parece, y comparto lo que dice Rodrigo, que lamentablemente, por razones correctas o no, se está generando esa sensación, se está tensionando más. Y de hecho, yo he conversado con personas en conversatorios en el sur, sobre todo con personas de miembros de pueblos indígenas, que también les complica eso. Como, oye, al final sabes que esta cuestión nos puede dejar peor porque nos va a generar más tensiones. E incluso en ciertas normativas se sienten perjudicados. A mí un estudiante de la Universidad de Magallanes, me acuerdo, me decía, yo no quiero un sistema indígena que me aplique a mí en particular, yo quiero un tribunal común y corriente. Entonces también cuando se ve como puros privilegios, no es tan así necesariamente. Y muchas veces los mismos pueblos, los mismos miembros del pueblo original se sienten que les puede también generar conflictos que hoy día no tienen. Bueno, durante el proceso mismo, de hecho, no es que había una bancada necesariamente homogénea de cómo votaban los representantes de los escaños reservados, también había diversidad de cómo votaban cada una de las normas, incluso durante el proceso. ¿Sabías que el voto para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre es obligatorio? Encuentra toda la información oficial en www.cervel.cl y planifica tu día de votación. Sube tu video invitando a informarse y a votar usando el hashtag #TenemosQueVotar. Participa, no te quedes fuera de la decisión política más relevante que un país puede tomar. El voto es
obligatorio para todos y todas en este plebiscito de salida, así que hay que prepararse. Los locales de votación, las mesas cambiaron, queremos insistir harto ahí, informarse en server.cl. Es importante que todos pongamos, en el fondo, no perder horas, no perder también, bueno, el costo de trasladarse a distintos lugares, así que a informarse también preparando ese día de la votación. Junto a Momento Constituyente y Pacto Social los queremos invitar a revisar este local de votación y que no se olviden además de llevar su lápiz pasta azul, su botellita de agua por si se alarga la espera, la mascarilla, el alcohol gel y por supuesto su carnet de identidad. Sí, es muy relevante, como tú dices, Valentina, no solamente porque es obligatorio y acarrea sanción, eso también hay que saberlo, entre como 30.000 pesos a más de 150.000 pesos, así que no es un chiste, pero además por lo que se está jugando es muy relevante, y eso también invitar a que seamos solidarios en nuestras comunidades. Muchas personas, por ejemplo, adultos mayores que no pueden ir solos, ¿cierto? Tienen dificultades, pues, ayudarlo al vecino, acompañarlo, incentivar también a los jóvenes, a los hijos, primos, hermanos que muchas veces no han participado tradicionalmente. De verdad creo que es muy relevante participar, involucrarse en una votación tan histórica, así que los invito, tenemos que votar. Sí, por lo mismo seguimos con nuestra campaña Momento Constituyente, Pacto Social, y tenemos que hablar de Chile, tenemos que votar. Esta semana se sumaron muchas personas a las campañas, nos mandaron sus videos, los subieron a sus redes sociales, así que esperamos que esta semana se nos sumen muchos más. La idea es incentivar la participación e información de cara a esta votación, probablemente la más importante de las últimas décadas. Así que recuerden que pueden mandarnos su video consultando en el CERVEL o llamando a la gente a votar. Lo pueden subir directo a sus redes sociales usando el hashtag Tenemos que Votar y por supuesto nos pueden etiquetar para que también les demos difusión. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos al principio, estamos a una semana. Quedan varios días, han sido días tensos. Ha sido un proceso tenso con sus eventos, sus esperanzas, su incertidumbre. Desde Tenemos que hablar de Chile hemos escuchado mucho en los diálogos cosas, como hemos conversado entre nosotros también, que nos preocupan, que nos tranquilizan. Y en estos días probablemente también se van a ir tensionando el debate público, así que también un llamado a cuidarlo y parte de eso es informarse. Pasamos ahora entonces a nuestro cierre de este capítulo. Ya hemos abordado 3 capítulos, 3 temas súper relevantes, donde nos encantaría tener 2 horas más para conversar, pero sabemos que ya es demasiado. Así que les dejo el minuto de cierre, el minuto de confianza a cada uno para ahí la conclusión o cosas que quieran reforzar. Ojalá respecto, como decíamos, del tema de este capítulo sobre plurinacionalidad. Alejandro. Sí, yo creo que es importante, claro, abordamos algunas temáticas, el tema plurinacional es muy amplio y complejo. De hecho, es transversal en los distintos capítulos y temas. El real alguien me decía, ¿qué capítulo me leo para entender la plurinacionalidad? Pero la verdad que desde el artículo 1, los principios, sistema político, los derechos, sistema de justicia, etcétera, está constantemente presente. Y en ese sentido, no voy a decir que porque si uno está de acuerdo hay que votar apruebo y si uno está de desacuerdo con la plurinacionalidad votar rechazo, pero sí es importante saber que es un elemento relevante. Cuando a veces dicen algunos no estoy de acuerdo con la plurinacionalidad, así que reformémosla después, me parece que no, que me parece que es un elemento súper sustantivo. Entonces no es una pintada de la casa, sino que es sacar como un pilar relevante de esa construcción. Y en ese sentido, claro, yo creo que es importante reflexionar sobre ese concepto. Yo, como digo, tengo cierta distancia crítica, sin perjuicio, y creo que incluso la multiculturalidad puede también permitir ciertas normas específicas respecto a restitución de tierra u otras cosas. Muchas gracias, Alejandro. Rodrigo. Sí, yo por mi parte, bueno, se comentó en la conversación, hubo un momento en nuestra historia de Occidente donde la lógica de la nación tenía que ver con la lógica de la independencia y en el fondo Estado y nación iban de la mano porque el Estado se reconocía como un derecho de las naciones. Y eso en el fondo, claro, eso era así, a los fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX, pero la realidad nos iba alcanzando y la convivencia de grupos, la descolonización, justamente estos reconocimientos de grupos como grupos que tienen una identidad colectiva propia, yo creo que nos demandan también este tipo de preguntas, de cuestionamiento. Yo quizás en ese sentido más que nada es hacer una invitación a las personas a entender la plurinacionalidad desde esa lógica. Podemos discutir las normas y cuánto más, menos, porque obviamente ahí hay muchos detalles, pero que lo que se busca acá o entenderla como la posibilidad de poder convivir
distintos grupos dentro de un territorio, distintos grupos que tienen una asociación también con ese territorio, por eso no cualquier grupo que llega después, y ahí creo que hay una diferencia con lo cultural solamente, y que esos grupos posean también esos derechos colectivos. Creo que es algo que nos puede ayudar como mirada hacia adelante, más allá de las discusiones específicas, a poder resolver muchos de estos problemas que además tenemos que resolverlos porque así como tenemos que hablar y tenemos que votar, tenemos que resolverlos porque nos están generando problemáticas muy importantes a nivel nacional y porque durante mucho tiempo fueron ignorados y tirados debajo del tapete, y eso también yo creo que aumentó esa tensión. Muy de acuerdo. Yo creo que acá hemos discutido sobre la propuesta, sobre las normas que están aquí en este texto, y ahí hay un camino político en el fondo para la integración de las distintas culturas, naciones, pueblos que hay en el país, pero nos queda también el desafío cultural de integración, y eso obviamente con apruebo o con rechazo nos queda ese desafío igual, entonces hay mucho que seguir conversando y siendo majadera, yo creo que parte de eso es dialogar, informarse, seguir conversando y sentándose en este tipo de mesas donde uno conversa con miradas con las que llegamos sabiendo que pensamos distinto, así que como siempre aprovechar de agradecer también la disposición de ambos, el tiempo de ambos para esta conversación de buena fe, en este caso sobre plurinacionalidad, pero también en general sobre el debate constituyente, que sabemos está muy cargado, que hay que cuidarlo, que quienes tenemos literal en este caso la posibilidad de tener un micrófono, hay que cuidar también el debate público, mantenerlo a la altura. Ese fue nuestro tercer capítulo del Tenemos que Hablar. Los dejamos muy invitados e invitadas a escuchar también la próxima semana, a seguir compartiendo este podcast que estará disponible en Spotify, en YouTube, en tenemosquehablardechile.cl y en las redes de las 3 organizaciones, Momento Constituyente, Pacto Social y Tenemos que Hablar de Chile. Y obviamente pueden comentarnos ahí, tirarnos flores, si nos alargamos mucho o lo que quieran, con el hashtag Tenemos que Hablar también para tener el feedback de nuestros auditores. Los esperamos la próxima semana. No todo Chile está en modo troll. Hackea el algoritmo de tus redes sociales y atrévete a escuchar a otros para entender y no solo para responder. Tenemos que hablar. Te esperamos la próxima semana para una nueva conversación en este camino hacia el plebiscito de salida.